Haré simplemente una mención a un tema extraordinariamente atractivo, no solamente porque vamos a hablar de procesos políticos en el año 2015 en casos específicos, sino porque estamos ante el privilegio de poder considerar países particularmente importantes en un momento como hoy, como este 2015, por diversas razones. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia y de Cuba, y en el caso de Cuba, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que entran en una nueva fase histórica. Primero debo excusar a doña Soledad Loaesa, que tenía que cerrar con un país fundamental que también atraviesa desafíos importantísimos, que lamentablemente no ha podido llegar a República Dominicana y por lo tanto no contaremos con su presencia. Me pide don Abraham Lowenthal que le cedamos la posibilidad de comenzar el tema porque él ha sido invitado para una conferencia que tiene que dictar dentro de apenas una hora y no quisiera estar presionado por el tiempo. En consecuencia, vamos a comenzar por el tema Cuba. Le voy a ceder la palabra primero a don Carlos Alzugaray, ensayista, diplomático, profesor cubano, académico de la Academia de Ciencias de Cuba, vicepresidente del Tribunal de Ciencias Políticas y miembro del Tribunal Permanente de Historia de la Comisión Nacional de Grados Científicos, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Gracias, Carlos, pero ahí está un poco desfasado, ¿está bien? Pues hace rato que no soy miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación. Yo me limito a los documentos que recibo. Mil disculpas si he dicho cosas que no debía. Yo me siento obligado a aclararlo porque está aquí Manolo, con quien compartí el Comité Ejecutivo, siendo él presidente del Comité Ejecutivo. Bueno, primero, ante todo, agradecerle a Daniel, a Lionel y a todos ustedes por darme la oportunidad de explicar un poco qué es lo que está pasando en Cuba, que no se parece a casi nada de lo demás. Pero bueno, de alguna manera esa es nuestra historia y no podemos de alguna manera tampoco ignorarla. Bueno, yo creo que debo empezar por decir que el proceso que está marcándose en Cuba es un proceso de cambios como nunca ha habido en Cuba desde el principio de la revolución. Creo que es algo que hay que tener muy en cuenta y que tiene como punto focal la llamada actualización del modelo económico. Aquí yo debo decir que aunque el gobierno utiliza ese término y la dirección del partido al que pertenezco además, utiliza ese término, realmente no se trata de una actualización, porque además yo me cuestionaría si hay un modelo. Yo en muchas ocasiones he dicho que lo que hay en Cuba es un Frankenstein económico, porque son distintas medidas económicas que se tomaron en distintos momentos, por distintas razones, en un país que ha enfrentado desafíos muy significativos, como es el conjunto de sanciones norteamericanas, la desaparición de su principal socio económico durante años. Es decir, realmente en Cuba lo que se llama actualización del problema del modelo económico es una reforma de algo que existe, que tiene problemas inmensos. Por ejemplo, este año que termina y que va a continuar este año, se están produciendo dos procesos paralelos en el plano económico que son parte de la actualización, pero que son tremendamente complicados. Uno, la introducción del principio de la idea de la descentralización de las empresas, todas pertenecientes al sector estatal, como probablemente todos ustedes conocen. En 1968 en Cuba se nacionalizaron hasta los hot dog stands, por decirlo, hasta los puestos de frita. Entonces, por primera vez, hoy, los que dirigen las empresas cubanas van a tener que tomar decisiones, hacer balances financieros, etcétera. Todo inédito. Y segundo, por supuesto, la unificación monetaria, que es un proceso doble de unificación monetaria y de unificación de la tasa de cambio, lo cual tiene impactos enormes en el funcionamiento de la economía cubana. Después de un año en que la tasa de crecimiento
estuvo muy por debajo de los cálculos que se habían hecho, de los pronósticos, y fueron realmente insatisfactorios. Pero no me voy a referir al proceso económico porque no soy economista. Sí me voy a referir a las implicaciones políticas de este proceso de reforma económica, que son profundas. Se me fue. Ya. Primero, este es un proceso básicamente de arriba abajo. Es decir, es un proceso que ha comenzado por una iniciativa de la jerarquía de eso que en Cuba se llama el liderazgo histórico de la Revolución Cubana, que parte del reconocimiento de que no se puede reproducir el sistema económico-social vigente en vísperas de una transición generacional de poder que ya se está produciendo y que tiene como objetivo fundamental mantener la continuidad de las adquisiciones básicas, independencia nacional, conquistas sociales y un régimen político que se sostenga sobre la base de lo que yo llamaría una democracia deliberativa unipartidista. Aquí quiero referirlos a todos a un excelente trabajo de mi amigo Rafael Hernández, director de la revista Tema, que se llama Cuba, Demografía y Cambio Generacional, donde se deconstruyen algunos de los mitos que existen sobre la vejez de la dirección cubana. Es evidente que hay un proceso de rejuvenecimiento del liderazgo cubano que va a tener su momento, digamos, más fuerte inicialmente el año próximo, cuando se produzca el Congreso del Partido Comunista de Cuba, en vísperas de lo que promete ser en el año 18 el fin de todos aquellos que han sido electos por segunda vez en un mandato, porque se va a aplicar el principio de 2 términos en cualquier cargo de elección y dirección, y Raúl Castro ha dicho no solo ha impulsado esa reforma, sino ha dicho que él es el primero que se va a pasar a retiro, con lo cual, pero lo que pasa que no es solo Raúl Castro, es todo el conjunto de personas que en este momento lo rodean. Entonces, dicho que este es un proceso de abajo arriba, de arriba abajo, creo que lo otro que habría que decir es que no es un proceso que está hecho independientemente de las presiones de abajo arriba, ni sin un proceso de consulta que puede ser imperfecto, pero que de alguna manera existe. De hecho, en la última sesión de la Asamblea Nacional, Raúl Castro, aparte de anunciar la convocatoria al Congreso del Partido Comunista del año 16, del 2016, llamó a una consulta popular en el 2015 sobre los resultados de la actualización del modelo, que es un tema sumamente controversial en Cuba. Es decir, un tema sumamente controversial donde hay siempre opiniones, criterios encontrados sobre la velocidad, el ritmo, el alcance. Ahora, creo que hay que decir que este proceso, si habría que buscar alguna comparación, la comparación sería con China y con Vietnam. Es decir, de alguna manera el liderazgo cubano ha tomado ese modelo, a diferencia del modelo de reforma soviético que tuvo un resultado que todos conocemos. Creo que al mismo tiempo es la superación de varias cosas. Es la superación de un periodo que en Cuba se llamó el periodo de la batalla de ideas, que tiene su origen en el 2000 con la recuperación del niño Elián y que estuvo caracterizado por una alta campaña ideológica de movilización masiva en apoyo de la revolución. Eso desapareció con Raúl Castro. Es una superación aparentemente definitiva, y digo esto porque de todas maneras esa idea tiene algunos seguidores en Cuba, del modelo que por falta de un mejor nombre pudiéramos llamar el modelo guevarista. Es decir, el modelo de las ideas del Che, basadas en su famoso artículo para el semanario Marcha de Uruguay, El socialismo y el hombre en Cuba, donde él sostenía
que un proceso de construcción socialista no podía ser solo un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, sino sobre todo y por encima un desarrollo, un cambio en la conciencia de la gente. Creo que estos son los elementos, digamos, políticos internos fundamentales de lo que está sucediendo en Cuba. Se produce un contexto internacional favorable desde el punto de vista político. No hay duda de que si uno, por ejemplo, toma los últimos años, pero particularmente el 2014 comenzó con la cumbre de la CELAC en La Habana. Durante todo este año se produjeron importantes contactos internacionales, no solo de carácter simbólico, sino también de carácter concreto. Durante las visitas de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin a La Habana, se firmaron cerca de 39 acuerdos de colaboración con estas dos potencias emergentes del sistema internacional, y además, bueno, terminó con la cumbre Cuba-CARICOM, la cumbre del ALBA. Habría que mencionar también el reinicio de las conversaciones para la firma de un convenio de cooperación con la Unión Europea, y bueno, terminó con este acuerdo entre los presidentes de Cuba y Estados Unidos, extraordinario de muchas maneras, porque es un acuerdo que tiene peculiaridades que estoy seguro que Abe se referirá a ella, y no voy a abundar a ella, solo apunto que, contrario a lo que habría sido lo que se hace en otras partes y lo que ha sido la tendencia, la llamada normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha empezado por el final. Sí, normalmente los procesos de normalización, el restablecimiento de relaciones diplomáticas es el final, es el objetivo. Aquí se puso delante y ahora se va a un proceso de normalización que tiene enormes implicaciones. Yo creo que hay algo muy importante también a la hora de recalcar lo que está pasando en Cuba, que tanto Fidel como Raúl han reflejado de alguna manera lo que puede ser los pensamientos claves de la élite política. La situación interna de Cuba es grave desde el punto de vista económico. Las conquistas de la revolución están en peligro, no por una amenaza externa, sino por las contradicciones internas. La frase de Raúl más reconocida en este sentido es: estamos al borde del precipicio. Y finalmente la frase que tanto uno como otro ha dicho: nadie sabe lo que es construir el socialismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que esto se está produciendo de una manera muy pragmática, sin que obedezca a un modelo preestablecido. De hecho, uno de los problemas que debe enfrentarse en este proceso es precisamente la definición de qué cosa va a ser el modelo. Por lo pronto, el modelo reconoce, y este es un gran cambio, de que parte importante del modelo económico va a ser el sector no estatal, y utilizo la palabra que utiliza el partido y el gobierno. No le dicen sector privado, le dicen el sector no estatal. Claro, si no es estatal, ¿qué demonio es? Es privado. Desde cuando nosotros convocamos en la revista de la que yo soy parte un debate, utilizamos esa palabra. Dijimos, vamos a decirle cómo es, sector privado. Vamos a tener una discusión sobre el sector privado, sobre el cual hay distintas opiniones. Hay un sector dentro del gobierno, dentro de la burocracia estatal, que sigue pensando que la clave de un modelo socialista es el monopolio estatal socialista sobre todas las actividades productivas, o el máximo de actividades productivas. Hay quien piensa que eso no es así y que hay que ir pasando a otro modelo. Aparte del problema de que la organización de la empresa estatal socialista está siendo sometida a una discusión sobre el tema del control de los trabajadores sobre la empresa estatal, con un sistema de accountability de los dirigentes a los dirigidos. Voy a pasarle por arriba algo que está en mi presentación escrita, que son las bases de la legitimidad del modelo cubano, para hablar del dilema político clave. El dilema político clave es cómo vencer la resistencia de los sujetos sociales que inicialmente se sienten amenazados por la reforma, y cómo lograr el apoyo de los posibles beneficiarios. Que en Cuba, que cuando los beneficios no se avisoran como claros, en Cuba, al igual que en todo país que
que aborda un tema como este. Entre la gente que quiere el cambio hay la preocupación de, bueno, ¿y este cambio a dónde va y cómo me perjudica a mí? Yo quiero llamar la atención que en la tradición española nuestra tenemos un dicho, yo no sé cuánto lo repiten en otros países de América Latina, pero en Cuba se repite muy a menudo. Y yo lo encuentro profundamente conservador y reaccionario. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Para mí ese es un concepto totalmente reaccionario, pero la gente lo repite y mucha gente te lo dice con mucha certeza. El segundo dilema es el paso de la reforma, es decir, cómo se va, cuán rápido o cuán lenta puede ser la reforma. Hay una apreciación de que la reforma debe ir lo suficientemente rápido, pero no ir tan rápido que se cometan errores, para que no sean reversibles. Y esto es importante si uno tiene en cuenta que hay sectores importantes de la burocracia que se oponen a este proceso de reforma. Por otra parte, habría que decir que hay tres preguntas clave. ¿Qué es lo que hay que reformar? Para alguna gente hay que reformarlo todo, incluyendo la Constitución, la forma de dirigir. Hay una cosa muy clara: nadie va a poder gobernar a Cuba como lo han hecho Fidel y Raúl Castro, porque tienen un elemento importante que no va a tener nadie posterior a ellos, que es la legitimidad, digamos, carismática, histórica, de haber sido los fundadores de la revolución. La segunda pregunta sería: ¿en qué consiste el nuevo modelo económico? Que no hay una definición. ¿Y qué implicaciones tiene todo ello para la forma de hacer política en Cuba? Aquí también nosotros en la revista Tema, está online, hicimos un debate sobre qué cosa es hacer política. Le dedicamos un número a la revista de cómo hacer política. Compárese ahí, por ejemplo, las ideas de cómo hacer política de la joven secretaria general de la Juventud Comunista y de una persona de la vieja guardia como es mi amigo Ricardo Alarcón. Evidentemente hay un cambio generacional ahí importante de cómo se va a hacer política. Ahora, hay varias características del sistema político cubano que favorecen y dificultan a la vez la reforma. Una es la amplia discrecionalidad de las decisiones en un marco institucional debilitado. Es una contradicción que es la de construir instituciones por élites no muy acostumbradas a sentirse limitados por un entramado institucional. Sin embargo, Raúl Castro parece decantarse por la idea de que hay que fortalecer las instituciones, porque él está consciente de que tiene poco tiempo y de que hay que crear instituciones en el cual el marco del debate que va a seguir, porque él no va a poderlo resolver todo antes del 18, tiene que garantizar eso. Ahora, quiero apuntar a 4 reformas políticas importantes que se han producido como quien, así, de una forma que salieron. Una fue la reforma migratoria. La reforma migratoria en Cuba, antes salir al exterior era un largo proceso de solicitar permiso. Ya no hay que solicitar ningún permiso, comprar el pasaporte y viajar. Eso le quitó a los jefes administrativos un poder muy importante, que era el poder de autorizar un viaje o no, incluso un viaje de carácter personal. Pero hasta un viaje de carácter personal, uno tenía que tener la autorización de su jefe. Y eso le daba un poder a los jefes sobre las personas tremendo. Ya eso cambió. Si ya hoy usted le puede decir al jefe: a mí me da igual, yo mis vacaciones me voy a ir a Miami a visitar a mis amigos o a Cancún a disfrutarlo. Sí, por supuesto, suponiendo que tengamos el dinero para eso, que no todo el mundo lo tiene, o un % muy pequeño de la población lo tiene. La otra es la reforma de la política informativa. Hay un llamado de Raúl Castro a que el periodismo sea más activo, más investigativo, más crítico. Y esto ha sido tomado con cierta resistencia. Toda la prensa oficial la resiste. Lo hace, pero lo resiste. Pero hay toda una generación nueva de periodistas que están basándose en eso, exigiendo, demandando. Y entonces hay soluciones como un poco ambiguas. Los periódicos oficiales siguen siendo los periódicos oficiales,
pero los periodistas tienen blogs. Y en esos blogs se mueven con alguna libertad más allá de la línea editorial del periódico. Hubo un congreso de la Unión de Periodistas, se ha puesto al frente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana a un joven periodista de 40 años, con mucha experiencia, a pesar de que es muy joven, tiene mucha experiencia, y que está convencido de la necesidad de la apertura informativa. La reforma del Código Laboral provocó el primer debate, gran debate, en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no había debate. Cuando se aprobó el Código de Seguridad Social, hubo un gran debate nacional, la gente opinó, y sin embargo, cuando se discutió en la Asamblea Nacional, se aprobó por unanimidad y sin discusión. Ahora con el Código Laboral sucedió algo muy interesante. No fue un gran debate, pero bueno, fue un debate de un lado Mariela Castro, la hija del presidente, defendiendo que no estaban suficientemente reflejados en el Código Laboral los derechos que había que garantizarle a los trabajadores por su orientación sexual. Ustedes saben que ella es una de las grandes activistas de los derechos gay y LGTB, como dicen en Estados Unidos. De un lado Mariela, de un lado la presidenta del Instituto del Libro, del mismo lado de Mariela, uno de los principales asesores de la Comisión de la Reforma, defendiendo que el código no era suficiente. Y del otro lado, el principal colaborador de Raúl Castro, el secretario del Consejo de Estado, y el presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea. Y esto fue inédito. Al final Mariela fue la única que votó en contra. La única diputada que votó en contra fue Mariela. Pero esto es interesante porque Raúl Castro estaba sentado ahí y no dijo, ni esta boca es mía. No fue oración ni a uno ni a otro, cosa que no pasaba antes. Normalmente, cuando se producía un debate más o menos, Fidel Castro decía, bueno, esta es la idea, y generalmente se aprobaba. La otra es la apertura a Internet. La apertura a Internet es un proceso que ha sido muy largo y que ha sido una lucha constante, donde ha habido razones para que sí, para que no hubiera una apertura a Internet, pero donde también ha habido reticencia del gobierno a tener una política sobre eso. Es decir, ya esto nadie lo discute, que la apertura a Internet, aquí ahora el problema es un problema de recursos, lo cual se puede ver facilitado por las nuevas medidas adoptadas por el presidente Obama. Voy a referirme entonces al futuro y hacer algunas predicciones y con eso termino. El liderazgo está consciente que no tiene mucho tiempo y de hecho los plazos se están acortando. También hay que hacer al menos ajustes políticos que permitan una institucionalidad basada en un proceso de toma de decisiones colectivo y no vertical. Raúl Castro ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la unanimidad. Busquen en internet un lugar, aquí hay frase famosa de Raúl Castro y una que se refiere a eso, de que no hace falta estar de acuerdo con él, que él le da la bienvenida a la discusión. Es decir, él está personalmente promoviendo este debate. La clave central es la aguda lucha entre las fuerzas aperturistas y descentralizadoras y sus contrarias. No es evidente que las reformas económicas tengan un resultado apetecido en este momento. Sin embargo, yo pienso, esta es mi opinión personal, que las medidas del presidente Obama, aunque se quedan bien cortas de un levantamiento de las sanciones económicas, yo voy a evitar aquí el debate embargo-bloqueo, sanciones económicas ilegales, extraterritoriales y unilaterales, para definirla de alguna manera, es muy largo. Pero no hay duda de que las medidas de Obama pueden significar un ingreso extra para la economía cubana de 1.000 o 2.000 millones de dólares este año, por concepto de turismo, pero no son insuficientes. Ayer Raúl Castro en el discurso de la CELAC criticaba las medidas. Hay una fuerte presión interna ciudadana, hay una necesidad pendiente de definir el nuevo modelo, tanto por razones de cambio de mentalidad como por razones prácticas. Perdón. Hay 3 momentos claves de inflexión en los próximos 5 años. El inevitable balance del cumplimiento de los lineamientos del documento que aprobó el último Congreso del Partido, que va a tener lugar este año, el Congreso del Partido en el 2016 y la aplicación por primera vez del precepto de la no prórroga de mandatos más allá del segundo en el 2018.
Aquí hay una gran pregunta, que es, ¿se reformará la Constitución? ¿Cómo se reformará la Constitución? La mayor parte de los especialistas legales no oficiales, digamos, son del criterio que ya la Constitución ha sido superada por las medidas que ha tomado el gobierno en la implementación de la actualización. Y que por tanto ya esa Constitución hay que hacerla nueva. Hay quien dice que no, que hay que reformarla. Ese es un debate. Y finalmente, yo creo que el inicio del proceso de normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos cambia tanto, todavía no sabemos todas sus repercusiones y sobre todo va a haber un largo proceso para llegar a la normalización, pero ya el propio establecimiento de relaciones diplomáticas, que debe tener lugar este año en algún momento, implica un cambio en Cuba muy importante, porque Estados Unidos deja de ser el líder de la oposición cubana para convertirse en lo que tiene que ser, que es un observador neutro que no toma partido ni de un lado ni de otro. Con eso termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Le doy la palabra a Abe Lowenthal. Ya ha sido presentado al mediodía y conocido sobradamente, así que pasamos a escuchar la situación, las perspectivas de este camino histórico de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias, presidente. Me dijeron que yo tenía 7 minutos y he preparado un texto de un poquito menos de 7 minutos. Permítame comenzar con 2 comentarios muy breves personales. Primero, para agregar un poco a lo que explicó el presidente y con mucho agradecimiento por la cortesía de comenzar con la sesión de Cuba. Yo viví aquí en la República Dominicana hace 50 años, en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, enviado por la Fundación Ford a trabajar con la Asociación para el Desarrollo. Entonces, después de 6 meses en el país, surgió los famosos acontecimientos llamados por algunos la Revolución de abril 65 y la invasión norteamericana con los Marines y el 82nd Airborne Division. Yo escribí mi tesis doctoral y mi primer libro sobre estos acontecimientos, y la Academia Dominicana de Historia me ha invitado para la noche de hoy presentar algunas reflexiones sobre la invasión de 65, 50 años después, o sea, pensando un poco en la importancia de estos acontecimientos. Y obviamente acepté y tengo que estar a tiempo, por eso que pedí este permiso. También quisiera hacer otra cosa personal. Cuando yo llegué a Santiago, teniendo yo 23 años, me hice amistades con algunas personas con quienes trabajé. Y una de estas amistades, desde los primeros meses, después de que me invitó a dictar el primer curso en ciencia política en la Universidad Católica Madre y Maestra, fue el entonces vicerrector de la universidad, que fue en este momento una universidad como proyecto, con la mitad de una escuela secundaria como su campus, y todo un sueño de crear una universidad de primera calidad. Monseñor Agripino Núñez tenía 29 años cuando yo tenía 23, creo que sí. Y hicimos una amistad desde entonces. Él ha sido no solamente vicerrector de la universidad por 7 años, sino rector de la Universidad Católica Madre y Maestra 44 años hasta el mes de diciembre. Y no solamente como educador y administrador de la universidad, sino como hombre político sumamente importante en la historia de estos países, resolviendo, mediando, sirviendo de mediador en distintas situaciones muy difíciles en este país. Ha tenido realmente una gran importancia en este país, y quisiera que
todos reconocemos, quizás con un breve aplauso, el trabajo de Antonio Núñez. Ahora, la sustancia, el tono de los anuncios históricos realizados por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre, las acciones prometidas y las que ya se están empezando a implementar por los dos gobiernos, reflejan dos cambios, a mi modo de ver, sumamente importantes. Uno es la decisión muy atrasada, por cierto, del gobierno norteamericano de tratar a Cuba con respeto a como un país soberano. Esto se ve a través del texto de los acuerdos anunciados y a través del tono y la forma en que hicieron estos anuncios. El otro cambio importante, para mi modo de ver por lo menos, es la aceptación también retrasada por el gobierno cubano, comunicado a su pueblo, a su burocracia, a todos sus ciudadanos y al mundo, que les sirve mejor al futuro de su país llegar a una reconciliación con respeto mutuo con Estados Unidos y no la perpetuación de la hostilidad mutua. Creo que es también un cambio histórico y los comentarios enfatizan mucho más el primero. Creo que el segundo también es muy importante. Funcionarios de Cuba y Estados Unidos han estado en conversaciones sobre una posible reconciliación secretamente durante varias décadas. Hay un libro nuevo muy bueno de William Leo Grand y Peter Kornblum que en mucho detalle explica todas estas negociaciones secretas durante los últimos 50 años. Cada vez, o un lado o los dos, retrocedieron. Entonces nunca se llegó a un acuerdo. El problema de respeto para Estados Unidos fundamentalmente fue la razón principal. Ahora, ¿por qué fue posible en diciembre cambiar esta situación? Creo que los imperativos internacionales, personales y política interna contribuyeron a hacer posible este gran avance. Del lado estadounidense, los cambios demográficos y políticos, especialmente en el estado de Florida y en otros lugares, han reducido en gran medida, si no eliminado, el costo político a una administración estadounidense de suavizar su postura hacia Cuba. La insistencia de los países de América Latina de que se invita a Cuba a la Cumbre de las Américas en abril facilitó una fecha límite que obligaba a alguna acción por el gobierno norteamericano. Los funcionarios del gobierno norteamericano reconocen cada vez más que Cuba está ayudando a poner fin a la insurgencia de las FARC en Colombia, que Estados Unidos y Cuba también pueden tener intereses paralelos con respecto al deterioro acelerado de Venezuela, que Cuba ha estado cooperando con Estados Unidos en la ayuda humanitaria en Haití, que han trabajado juntos en respuesta a la epidemia de Ébola, a los narcóticos, a la inmigración y otras cuestiones, que Cuba desde hace mucho tiempo dejó de apoyar a las insurgencias armadas y que los intereses de los ciudadanos y las empresas estadounidenses han sido dañados por la misma política norteamericana. Es más, restablecer relaciones más o menos normales con Cuba ha integrado parte de la agenda de Obama desde el principio, porque es en completa consonancia con su enfoque general para los asuntos internacionales, y él anunció este propósito en sus primeros meses. Finalmente, estos pasos son algo que Obama podría hacer
en gran parte sin las restricciones del Congreso en la fase final de su presidencia. Del lado cubano, obviamente, Carlos tiene muchísima más información que yo. Pero es cierto también que el presidente Castro ha hablado con frecuencia de la responsabilidad que tiene la generación histórica de los líderes revolucionarios cubanos de situar al país en un camino viable. Y creo que esto es parte de este esfuerzo. El colapso lento de Venezuela, el estancamiento económico de Cuba y los intentos de reformar su economía generan imperativos para abrir el camino a la expansión de inversión internacional, a la tecnología, al turismo y al comercio. Y no hay duda de que Raúl Castro también entiende, y sus asesores, que poner fin a la larga Guerra Fría con Washington, bajo condiciones de respeto mutuo, es mucho más probable durante la presidencia de Obama que puede ser después. El restablecimiento de relaciones diplomáticas convencionales no terminarán el conflicto entre Cuba y Estados Unidos en cuanto a muchos temas en que sus intereses y perspectivas son diferentes, desde Guantánamo al Medio Oriente y muchos otros. No creará confianza instantánea después de décadas de hostilidad generalizada, presunción hegemónica por Estados Unidos y resentimiento profundo en Cuba. No va a cambiar fundamentalmente por sí solo el sistema gubernamental autoritario y la economía estatista de Cuba. Castro y sus colegas en el Partido Comunista de Cuba y en las Fuerzas Armadas han introducido algunas reformas políticas y económicas mencionado y son importantes, lo que Carlos Alceguray ha señalado, pero no han demostrado la inclinación de ceder el poder ni adoptar el capitalismo del mercado. Tampoco es probable que Estados Unidos suelte su ambición de influencia mundial y regional, su devoción a las prescripciones del libre mercado y el compromiso de grandes sectores de la sociedad civil estadounidense con la protección universal de los derechos civiles y humanos. No obstante de estos límites importantes, lo que sí va a cambiar con tiempo, a mi modo de ver, es el número, la complejidad y la influencia probable de múltiples actores cubanos e internacionales que van a afectar, junto con el pueblo cubano y sus líderes autorizadas, el futuro del país. La apertura lenta de la economía cubana, mencionada ya por Carlos, ya ha comenzado a producir llamadas internas, tanto de empresas estatales como de empresas de auto privadas, más o menos, para ampliar el intercambio internacional, liberalizar las regulaciones nacionales y reformar el régimen cambiario. Estas presiones y otros del mismo tipo se multiplicarán mientras el comercio, la inversión y el turismo se expandan. Las organizaciones empresariales y civiles se activan y las ideas fluyen más libremente en toda la región. Lo que participamos en este foro internacional de Santo Domingo y en otros esfuerzos paralelos, y los jefes de Estado que pronto van a reunirse en la cumbre de Panamá, tienen, a mi modo de ver, la oportunidad y la responsabilidad de reforzar el gran avance entre Cuba y Estados Unidos hacia la reconciliación. La mejor manera de hacerlo y qué medidas se deben tomar por cuáles actores es lo que yo espero que se aborda en nuestra discusión. Pensemos menos en ejercer presiones
y más en cómo podemos apoyar con nuestras diferentes perspectivas y lugares a los que ya están tomando pasos sumamente positivos. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Si él se retira antes y ha dado las explicaciones que justifican sobradamente el que tenga que levantarse de la mesa en un momento determinado. Vamos a continuar y para no decir cosas que no sean correspondientes, haré muy breve la presentación, con el caso Colombia, don Fernando Cepeda, politólogo, político, profesor y diplomático de ese país. Muy amable, presidente. Vamos a hablar del proceso de paz en Colombia y entonces comencemos por decir que es un proceso que tiene historia y una historia muy larga. Digamos que hay un proceso de paz que se libró entre el Partido Liberal y el Partido Conservador y que se superó en varias etapas. En 1902, después de la así llamada Guerra de los 1000 días, en que se acordó que nunca más los partidos volverían a usar la violencia para superar sus desacuerdos. Es un acuerdo que tuvo vigencia por allá hasta 1946-48, cuando surgió el periodo así denominado la violencia, y ese periodo duró hasta 1954. Ahí un régimen militar, el único que ha habido en el siglo XX en Colombia, logró poner fin a esa situación y eso quedó consolidado en 1957, el 1 de diciembre, con un plebiscito que creó el Frente Nacional, o sea, un acuerdo para que los dos partidos gobernaran en coalición, no había más, y que luego se prorrogó para que además se alternaran en la presidencia durante 16 años, algo que se prorrogó de hecho hasta 1986, cuando en mi condición de ministro de Gobierno, en representación del presidente Virgilio Barco, una vez que el Partido Conservador dijo que no colaboraba con el gobierno porque no estaba satisfecho con el número de ministerios que había recibido, introdujimos el esquema que denominamos gobierno partidos de oposición. Fue muy difícil, pero se hizo y se mantuvo durante 4 años. Luego, en el gobierno, digamos, en el gobierno del presidente Turbay, esto es 1978-82, a raíz del secuestro de más de 20 embajadores por parte del M-19 en la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Entre los embajadores estaba el embajador de Estados Unidos, el nuncio apostólico, el de México, etcétera. Entre los acuerdos para ponerle fin, después de 3 meses de ese proceso, a ese secuestro, el presidente Turbay acordó un proceso de paz. El expresidente Carlos Lleras Restrepo fue nombrado como el gestor de ese proceso. La propuesta que hizo no fue aceptada por el presidente, nunca se le llevó a las guerrillas y ahí terminó un intento de iniciar un proceso de paz, ya no entre liberales y conservadores, eso se superó para siempre, sino entre el gobierno y guerrillas de diversas versiones ideológicas, sin duda todas de una izquierda radical. El gobierno que sucedió a Turbay, el del presidente Belisario Betancur, inició un proceso de paz inmediatamente, muy generoso, y fracasó estruendosamente, digamos, en parte con la toma del Palacio de Justicia, la muerte de la mitad de la Corte Suprema de Justicia y de varios magistrados auxiliares,
y de cerca de 100 personas en pleno centro de Bogotá, frente a la catedral, frente al Capitolio Nacional, a pocos pasos de la Presidencia de la República, en el año 85, en noviembre, un desastre verdadero, todavía seguimos con ese problema, etcétera. Y el gobierno del presidente Barco resolvió continuar, aunque criticó durante la campaña el proceso, acordó continuarlo, y así se hizo hasta que el proceso, digamos, que se fue deteriorando y murió. Pero el presidente logró lo que sería el primer éxito de un proceso de paz con esta nueva versión de guerrillas. En Colombia ha habido guerrillas de todos los sabores, colores, para todos los gustos. No es un grupo, no son dos, no fueron tres, no fueron cinco, no fueron siete. Una cosa bastante impresionante. El presidente Barco logró ya casi al terminar su gobierno, un acuerdo con el M-19, que era una especie de guerrilla espectáculo al estado de los Tupamaros y los Montoneros, y luego al mismo tiempo con unos 5 o 6 grupúsculos que tenían alguna relevancia, pero eran grupúsculos. Ese proceso de paz se consolidó durante el gobierno de César Gaviria, que lo sucedió. Déjenme decirles que uno de los comandantes, el que seguía, el segundo del M-19, cuando se convocó una asamblea constituyente al final del gobierno del presidente Barco, que materializó el presidente Gaviria y que no tiene nada que ver con los acuerdos que se hicieron con el M-19, algunos dicen eso, pero eso no es cierto. Hubo una elección para esa asamblea constituyente y la realidad política mostró que había el Partido Liberal, el Partido Conservador y una votación no despreciable por el M-19. Y por esa razón hubo 3 presidentes de la asamblea, un liberal, un conservador y Antonio Navarro como constituyente elegido en nombre de un partido que se llamó M-19, y yo hubiera estado en desacuerdo con que se llamara así, pero así ocurrió. Muy bien. Después de ese proceso de paz, todos los presidentes, tenemos Turbay, Belisario, Barco, hasta el presidente Uribe y hoy el presidente Santos, diríamos que 8 periodos presidenciales, siempre ha habido un proceso de paz. Un proceso de paz que estaba dirigido a incorporar a la vida civil tanto a las FARC como al ELN, que son las 2 guerrillas, digamos, fuertes que nunca se incorporaron en los procesos de paz anteriores. Digamos que hubo 2 grandes fracasos en esos procesos. El fracaso de Belisario Betancur, que ya mencioné y que dije que había sido muy generoso, y el proceso de Andrés Pastrana, que es 1998-2002, que fue aún más generoso y su fracaso fue aún más rotundo. Es en ese momento cuando Estados Unidos y otros países, pero obviamente principalmente Estados Unidos, le dan una ayuda estratégica a Colombia, que se ha caracterizado históricamente por tener un Estado débil. Le dio una ayuda realmente muy significativa que le permitió fortalecer su fuerza pública, particularmente la Fuerza Aérea, fortalecer la policía y fortalecer los servicios de inteligencia. Eso hizo que el gobierno de Álvaro Uribe, que fueron realmente 2 gobiernos, porque fue el primer presidente reelecto, tuviera la capacidad de debilitar tanto a las FARC como al ELN. Su ministro de Defensa, que fue elegido después del presidente Uribe, planteó
aunque no lo dijo así en la campaña presidencial, de ahí resulta la confrontación con el presidente Uribe. Su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, muy pocas horas, diría yo, después de posesionado, plantea que las llaves de la paz no han sido arrojadas al mar. Niega que hay un proceso de paz en marcha, secretamente. Eso solamente se sabe 2 años después. Y claro, el presidente Uribe por el camino intuyó que algo estaba pasando y la confrontación entre los dos fue creciendo hasta llegar a un punto que es prácticamente insalvable. Entonces, ese proceso de paz del presidente Santos también está precedido no solamente del fortalecimiento de la fuerza pública, sino de la eliminación o de un acuerdo de paz con los grupos llamados de autodefensas o paramilitares, grupos que las FARC durante el proceso de paz del presidente Pastrana siempre exigieron que deberían ser eliminados para que las FARC aceptaran llegar a un acuerdo, porque consideraban que el riesgo de que hubiera una inseguridad máxima para los miembros de las FARC reincorporados era enorme si los grupos paramilitares que habían sido creados precisamente para confrontar a las FARC seguían actuando. Entonces digamos que, aunque eso se discute, otro proceso de paz exitoso habría sido el del presidente Uribe con estos grupos. Hubo intentos del presidente Uribe también de hacer un acuerdo de paz con el ELN. Las conversaciones se adelantaron durante 3 años, también en La Habana, pero con el ELN es muy difícil porque siempre a última hora, aun si usted llega ya con la claridad de que hay un acuerdo, a la hora de firmar, se escurren. Entonces, miremos el proceso de paz del presidente Santos. Ha tenido 3 etapas. La etapa secreta, que duró 2 años, una etapa exploratoria que se realizó en La Habana con 2 países garantes que fueron Cuba y Noruega, y un país acompañante que fue Venezuela, y ese proceso se hizo público, no por parte del gobierno, sino por una filtración que hizo un estrecho seguidor del presidente Uribe por la radio a finales de agosto. Entonces, en los primeros días de septiembre, el presidente Santos públicamente en televisión dijo: sí, ha habido un proceso durante 2 años, hemos firmado un acuerdo, vamos a hacer unas conversaciones que se iniciarán en Oslo y luego continuarán en La Habana. Esa es la tercera etapa. La primera fue la secreta, la segunda fue la exploratoria en La Habana, que permitió llegar a un acuerdo que firmaron gobierno y FARC, que se llama Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. O sea, es un acuerdo que contempla 2 etapas. La firma de un acuerdo que se llama acuerdo final que da lugar a la iniciación, es final pero da lugar a la iniciación de la segunda etapa, que es la de la construcción de la paz, que se considera por parte del gobierno puede durar entre 10 y 15 años. Ese acuerdo que fue construido durante toda esa etapa secreta y exploratoria, tiene varios elementos que son los siguientes. Primero hay un preámbulo. El preámbulo contempla la modificación del modelo político, económico y social. El gobierno dice que el preámbulo es apenas eso y nada más, y que no es objeto de negociación en la mesa en La Habana. Las FARC dijeron en Oslo, cuando se abrieron las conversaciones, que el preámbulo
forma parte de las conversaciones. Hasta donde llega mi conocimiento, que hay mucha parte de todo este proceso que es secreta, ese desacuerdo continúa. Las FARC alegan que les tomó 6 meses ponerse de acuerdo sobre el preámbulo y que además hay jurisprudencia de tribunales constitucionales, etcétera, en el mundo, que le dan vigencia y significado al preámbulo de una constitución. Y que mal puede el gobierno decir, mire, ese preámbulo es retórico y nada más. Muy bien. Aparte del preámbulo, hay una declaración que es muy importante, en la cual gobierno y FARC dicen, hemos tomado la decisión de ponerle fin al conflicto. Esa frase es la que hace pensar que realmente el conflicto, el acuerdo para que el conflicto se acabe está, y que lo que se está trabajando es la carpintería de cómo ponerle fin y luego cómo sería el proceso de la segunda parte, que es la construcción de la paz. El acuerdo entonces trae una agenda, que por supuesto va después del preámbulo, que es lo que refuerza el argumento del gobierno. Esa agenda tiene 6 puntos que menciono solamente, que es desarrollo rural, participación política de las FARC, finalización del conflicto, el tema de las drogas ilícitas, víctimas, verdad y reparación, y el tema de implementación de los acuerdos que se logren en torno a estas materias. Hay acuerdos ya sobre 3 puntos, pero esos acuerdos tienen salvedades puntuales, es una expresión de las FARC. Ellas dicen que están en el congelador varios puntos, y la regla con respecto a este acuerdo es que nada está acordado mientras todo no esté acordado. Entonces digamos que no hay nada acordado, pero es cierto que sí, que hay un acuerdo sobre los 3 puntos, que son rural, participación política y el tema de drogas ilícitas. Hay una autorización para saltarse los puntos, para estudiarlos en desorden, ahora se están estudiando simultáneamente, pero hay quienes dicen, el gobierno dice que hay 5 salvedades solamente puntuales, hay quienes dicen que hay más de 17, dejémoslo ahí. Yo quiero mencionar cuáles son los problemas más difíciles que se van a tramitar este año. El gobierno espera, así lo proclama, que este año se hará la firma del acuerdo. Hay muchos que no creen que eso va a ser posible y creen que eso sería en el 2016. Una razón por la cual algunos creen que se firmaría este año es porque hay elecciones territoriales, es decir, gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos el 25 de octubre, y que las FARC estarían interesadas en participar. Pero el proceso legal para que eso pudiera ocurrir es muy complejo, y ya hay estudios por parte de gremios y tal que dicen, mire, no hay tiempo. Bueno, dejémoslo ahí. Los otros problemas muy difíciles que enumero son los siguientes. Las FARC, en una forma muy inteligente, a mi manera de ver, planteó en diciembre no una tregua, como acostumbraba, sino un cese bilateral de fuego, un cese unilateral de fuego, con la advertencia, indefinido, con la advertencia de que si el gobierno, las fuerzas del gobierno atacaban, quería decir que el gobierno había interrumpido ese cese, y entonces el gobierno, pues claro, era responsable de nuevo de la hostilidad. Es un tema muy complicado, porque era un poco imponerle al gobierno el cese bilateral.
que es la esencia del acuerdo. Entonces, ¿eso cómo es? Entonces eso se ha traducido en lo que se ha llamado el desescalamiento. O sea, que el gobierno dejará de hacer algunas cosas y las FARC a su turno dejarán de hacer algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Eso está en una conversación que se adelanta con bastante confidencialidad. Luego está el tema de la refrendación de los acuerdos, un tema muy complejo. El gobierno desde un comienzo dijo, miren, no se preocupen, esto es confidencial y tal, aunque ya ha hecho público los acuerdos, pero los acuerdos serán refrendados por la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, el gobierno pasó una ley para contemplar la posibilidad de que se hagan varios referendos que permitan la ratificación de los acuerdos. Eso es de una rara complejidad, porque aunque ya la ley está, y el gobierno lo que hizo fue, es decir, lograr que la ley permitiera que los referendos se hagan el mismo día de unas elecciones, para poder así arrastrar el voto. Eso estaba prohibido por la Constitución. Entonces y por la ley estatutaria de participación. Entonces, realmente hay una gran preocupación del gobierno, por supuesto, y de la dificultad de lograr que los acuerdos sean aprobados por la ciudadanía vía referendo, uno o más. ¿Por qué? Las encuestas muestran que más del 60% de la población está de acuerdo con que haya unas conversaciones de paz y con que ojalá se haga un acuerdo de paz. Pero más del 70%, a veces cercano al 80%, considera que los dirigentes de las FARC no deben tener el derecho de participar en elecciones, y dos, que deben ser castigados con prisión. Claro, son dos condiciones prácticamente imposibles. Las FARC dicen que no aceptan un día de prisión. Entonces, claro, el riesgo de que uno o más referendos en lo referente a estos temas y quizás a otros no sea aprobado, pues crea una incertidumbre y un riesgo descomunal, tanto para el gobierno como para las FARC. Las FARC lo que plantean es, nosotros pedimos una asamblea constituyente. El gobierno hasta la fecha ha dicho de ninguna manera. Debo recordar que el presidente Uribe, en su momento de gloria, de mayor gloria, propuso un referéndum, el referéndum se votó, pero la Corte Constitucional declaró en sentencia que cada pregunta del referendo era un referendo, que no podía votarse el referendo como una totalidad, sino cada pregunta era un referendo, y como tal debería reunir los requisitos de un referendo. ¿Cuáles son los requisitos de un referendo? Fundamentalmente dos. Debe votar el 25% del censo electoral. Colombia es un país abstencionista, muy complicado. Eso es lo que llama el umbral. Y la respuesta a la pregunta debe tener una mayoría. Las respuestas a las 13 preguntas del referendo del presidente Uribe recibieron una aprobación superior al 90-95%, pero no alcanzó el umbral. No alcanzó el umbral porque la oposición, en lugar de votar en contra, promovió la abstención, que en Colombia no es muy difícil porque es un país abstencionista. Entonces, la gran preocupación ahora es que haya una abstención que, por ejemplo, el presidente Uribe, que puso en la primera vuelta, ganó su candidato en la primera vuelta, como ya se dijo, y en la segunda su candidato perdió por 5% de los votos o menos de 5%. Entonces, claro, el riesgo de que el presidente Uribe use una estrategia de abstención, pues desbarata el referendo.
Entonces, digamos que ahora ya salió una tesis por parte del fiscal, es como una especie de, ¿no?, de un test frente a la opinión pública, que dice, mire, no se requiere ninguna refrendación. El presidente tiene todas las facultades y lo que él haga está bien hecho y punto, y se acabó. Entonces, claro, ahí hay un debate complejo, pero realmente constitucionalmente es así, pero políticamente es posible que no sea lo más conveniente. Pero bueno, en eso estamos. Hay diversas propuestas, hay juristas trabajando, así es. Luego hay otro tema, voy a mencionar 2 o 3 temas más y terminamos. Hay otro tema que es el tema de lo que yo llamo el tesoro de las FARC. Bueno, ¿cuánto dinero tienen las FARC? ¿O no tienen nada? Las FARC es tal vez la guerrilla más rica en la historia de la humanidad. Las FARC tienen ingresos, según el ministro de Defensa, usted puede decir es una exageración, ingresos por el negocio de las drogas ilícitas equivalente a 2.400 millones de dólares mensuales. El Centro de Investigaciones de la Universidad de los Andes, sobre el tema, dice que no, que son 3.000. Yo digo, ay, por 600 millones de dólares no vamos a discutir, dejemos esto así. Bueno, al lado de eso tiene la explotación ilegal del oro. La explotación es ilegal, pero el oro es legal. Y los precios del oro son descomunales, o fueron, y siguen siendo, teniendo un precio importante. Los que saben dicen que es un ingreso superior al de las drogas. Hay un tercer ingreso, que es la explotación del coltán, que es prácticamente un monopolio por parte de las FARC. Y ahí no tengo idea de cuánto puede valer eso. Y un día que conversaba con un ministro y le decía, bueno, ¿por qué no le prestamos atención a esto? Nadie habla de esto, no se publica, no se dice. Eso es un tema muy delicado. Me dijo, ay, Fernando, por favor, estás en la edad de la inocencia. Eso no es nada. Lo que tú has dicho no es nada. Estos 3 ítems no son nada. El mayor ingreso de las FARC no es eso. Es eso que tú dices, pero el mayor ingreso es más. Le dije, pero ¿cuál más? Por favor. Yo sé que tienen 1 millón de hectáreas en tierra, yo sé que tienen ganado, pero bueno, pero por favor. Dijo, no, le voy a explicar. El mayor ingreso de las FARC, que es superior a todo lo que tú has dicho, es el contrabando de gasolina desde Venezuela. ¿Cómo es ese contrabando? Gasolina, 18 pesos el galón, en Colombia 8.000 pesos, usted me dice. 8.000 pesos son 4 dólares. 18 pesos pues son 9 centavos. ¿Cuál es el tercer ingreso? Coltán. Coltán es lo que se usa para los celulares. Los celulares. La arena esa misteriosa, que creo que Bolivia tiene una... Muy bien. Entonces, esa plata, ¿dónde está? ¿O no tiene? Se la gastó toda. Ha ahorrado, la tiene debajo del colchón. Bueno, ustedes recuerdan que alguna vez unos soldados, un poco en un rato de ocio, a la hora del almuerzo, caminaron en la selva, y se tropezaron con un tesoro. El tesoro eran 45 millones de dólares en billete. Y los soldados no supieron qué hacer con eso, comenzaron a empacarlo, no en sus morrales, en sus bolsillos, y claro, todo eso se notaba, y dónde están los soldados, y por qué no llegan. Entonces tuvieron que involucrar al teniente, después al capitán, después al mayor. Imagínese usted para lograr llevarse la plata. Sobre eso se hizo una película, los procesaron, los condenaron para mí injustamente, pero bueno, muy bien. Entonces, hay un tesoro. ¿Qué pasa con ese tesoro? Muy complicado. Luego está el tema de la participación política que ya mencioné. Luego el tema de la justicia, lo mismo. Ellos no aceptan ningún castigo. Y luego está el tema del delito político. El tema del delito político es que el gobierno ya anunció que va a plantear que el delito del involucramiento de las FARC en el negocio de las drogas ilícitas es un delito
conexo con el delito político. Si es conexo con el delito político, no hay ningún obstáculo para que ellos puedan participar en política. Y naturalmente aliviaría el camino para que Estados Unidos, que los tiene pedidos en extradición desde hace 14 o 17 años, no los pueda pedir en extradición porque deja de ser, es un delito político y no puede usted extraditar a un político, no, usted extradita a un narcotraficante, pero no. Entonces ahí está el tema. Termino haciendo una observación obvia. Esta es la primera vez que hay un proceso de paz en Colombia, de todos los que les he mencionado, que no cuenta con un consenso nacional. La mitad del país, por así decirlo, que es la que encabeza el presidente Uribe, llega a un 42%, algo así, está con críticas al proceso, digamos, no en desacuerdo, pero con críticas fundamentales. Ahí hay un problema muy complicado. Eso es. Muchísimas gracias. Tema... Audio, por favor. Perdón, sí, no, decía, tema de Colombia terminado antes de la participación de ustedes. Invito ahora a don Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, economista, analista en temas vinculados, por supuesto, a la especialidad, articulista de varios medios informativos de Venezuela y de América Latina. Gracias. Bueno, voy directo al grano, básicamente porque estamos terminando y ya es un poco tarde. Tratar de analizar el proceso político venezolano arranca o necesita de alguna manera entrar a entender que estamos en una crisis muy pero muy severa que va a marcar sin duda el panorama político, electoral y social del país en el 2015 y no es una crisis simple, estamos hablando de una mezcla de una crisis producida por el modelo de control e intervencionismo muy intenso de, primero el gobierno del presidente Chávez, pero heredado e incluso profundizado por el presidente Maduro, que ha generado problemas críticos de abastecimiento e inflación y pérdida evidente de capacidad productiva, mezclado ahora con un problema en la caída significativa en el precio del petróleo, que somete a Venezuela a una pérdida de la mitad de sus ingresos este año comparado con el 2014. Venezuela deja de percibir a $45 por barril promedio, deja de percibir 30.000 millones de dólares este año. Y deja de percibir 30.000 millones de dólares dejando el año 2014 con un déficit de 16% del Producto Interno Bruto y el país completamente destruido en términos de capacidad productiva, oferta, deuda internacional, comercial y unos vencimientos importantes de deuda externa este año de 12.000 millones de dólares y el año que viene más de 16.000 millones de dólares. Obviamente que ese proceso obliga al gobierno venezolano a tomar decisiones y más allá de si quiere o no quiere, no hay forma de que el gobierno no tome acciones económicas inmediatas. Y había un heptágono de decisiones importantes que tenía que tomar, que parten por la necesidad de evaluar el tipo de cambio, aumentar el precio de la gasolina, vender algunos activos externos como Citgo en los Estados Unidos, buscar hacer más eficiente el gasto público, incremento de deuda, porque aún haciendo los ajustes no es capaz de cubrir el déficit fiscal sin deuda internacional, incremento en la producción petrolera para ir en contra de lo que ha sido su estrategia convencional de competir en precios en un mercado donde ahora la competencia de Arabia Saudita va a ser absolutamente en volumen para impedir que Estados Unidos pueda incrementar su producción de shale oil o fracking a un precio de producción mucho más alto que el que puede vender
Arabia Saudita e incluso Venezuela. Por tanto, y la reducción de apoyos internacionales, empezando por Cuba y Petrocaribe, que forman parte de un juego que el gobierno venezolano no va a poder seguir financiando en estas características nuevas que tiene petroleras. Ahora, esas necesidades tienen un bloqueador gigante, y el bloqueador gigante es que el 88% de la población venezolana, luego de una pérdida importante en su calidad de vida, rechaza, por ejemplo, la devaluación del bolívar, o un 77% rechaza el incremento de los precios de los bienes esenciales, o un 70% rechaza el aumento de la gasolina, o un 65% rechaza la liberación del control de cambio. Y todas estas acciones son indispensables para abordar la crisis que el gobierno tiene. Eso le está ocurriendo a Maduro cuando ha perdido 30 puntos de popularidad en 12 meses, ubicándose en 22% a final del año, y por lo que estamos viendo en el mes de enero, muy probablemente cruza la frontera del 20% hacia abajo en breve. Bueno, en el medio de ese sistema, ¿qué le queda? O asumir el riesgo relevante de un ajuste económico, no importa cómo lo maquille, o moverse a una estrategia más bien radical en el plano económico e intentar de comunizar o socializar de manera extrema la economía venezolana, sustituir al sector privado, sustituir el total de las importaciones del país por importaciones públicas, y tratar de vender la idea de que no importa el tipo de cambio, porque lo que vas a hacer es un trueque entre los dólares de PDVSA y las importaciones del Estado para abastecer el país. Eso se enfrenta a un problema crítico. El primer problema crítico es que, de nuevo, PDVSA rebaja la mitad sus ingresos para operar, y segundo, también muy importante, es que podemos demostrar con data dura del propio gobierno que $1 millón entregados a la empresa privada más importante de Venezuela, que es Empresas Polar, produce 4 veces más volumen de alimentos que $1 millón de importación del Ministerio de Alimentos de Venezuela, que hoy controla el Estado 46% de las importaciones totales, en manos mayoritariamente del sector militar. Con lo cual, avanzar en eso es suicida en términos de resultado de poder abastecer al mercado, y por lo tanto mantiene el problema más importante de la sociedad venezolana, que es ese desabastecimiento que la tiene hoy en colas gigantes y una inflación que le hace perder su calidad de vida y su nivel de ingreso. En el medio de esta compleja situación económica está el panorama político-social. Para muchos, Venezuela, en el medio de este desastre en materia económica, está en un gran riesgo de conflictividad social. Estás viendo la gente en las colas, y ahí tienes dos elementos potencial de explosión. El primero es espontáneo, que la gente en la cola, brava por su situación, explote, y eso pueda ser una chispa muy complicada de detener a nivel nacional. Y es quizás uno de los riesgos más importantes que está viendo el propio gobierno del presidente Maduro. El segundo es que actores, por ejemplo, en la oposición, lean que esa situación es una oportunidad para tratar de generar ingobernabilidad y presionar la salida del presidente Maduro. Una reedición de lo que intentó hacer a principios del año pasado, que no fue exitoso, pero en un momento que puede ser mucho más complejo para el gobierno del presidente Maduro. Esas dos fuentes se enfrentan a dos problemas. El primero, la explosión social espontánea, es siempre muy difícil de predecir. No es algo que podemos predecir, es siempre un riesgo que está ahí latente en el medio de la crisis. Pero hay un tema muy importante: 65% de la gente que está en la cola, en la línea, para comprar alimentos, medicinas en las farmacias, etcétera, son revendedores. Es decir, es una distorsión ocasionada por el sistema
Como los productos están regulados de precio en un precio absurdo y no hay suficiente producto, la población más pobre está haciendo 5 o 6 horas de cola, compra el producto y vende el producto en la esquina, que era o es lo mismo que ocurre con la gasolina hacia Colombia. Solo que en el caso de alimentos y medicinas no tienes que pasar ninguna frontera ya, ni tienes que asumir ningún riesgo, ni tienes que hacer acuerdos con la FARC o el ELN, ni tienes que pagarle a un militar en la frontera venezolana, porque compras en el supermercado y vendes 10 veces más caro en la esquina al frente del supermercado. Y entonces tienes un sistema de redistribución de ingresos. Es decir, la población más rica le está pagando a la población más pobre por la leche, por el azúcar, por el café, y está sacándose dinero de su bolsillo y lo está pasando a la población más pobre. Por cierto, el nivel de escasez es gigante en retail, es decir, en el comercio. Estamos hablando de, por ejemplo, 70% de productos que no se consiguen en aquel. Pero cuando vamos a hogar, 85% de los hogares tienen leche, aceite, café, azúcar. Es decir, no hay un desabastecimiento en el hogar, es un desabastecimiento en el local de venta, con lo cual se están abasteciendo en el mercado informal, haciendo un proceso de redistribución de renta. Pregunta a la gente que está en la cola si está brava. No, está trabajando. Y el segundo proceso es el inducido. Si nos movemos al riesgo de una explosión social inducida, te vas a conseguir 2 temas. El primero es que la oposición no tiene la articulación, la organización, ni el liderazgo, y mucho menos la unidad para poder capitalizar un evento de explosión social que ocurriera en Venezuela en este momento. Si en este momento la propia oposición provocara un evento de explosión social, la capitalización no la haría quien la provocó, porque al final de cuentas la tendría que calmar en un proceso de ese tipo quien sí tiene armas y organización, que en este caso sería el sector militar, que por cierto, si usted revisa el mapa de ministerios del presidente Maduro hoy, va a conseguir que el sector militar controla el Ministerio de Industria, el Ministerio de Finanzas, la Vicepresidencia Económica, el Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Tierras, el Ministerio de lo que te dé la gana, excepto PDVSA, que es lo único importante que no controla el sector militar. Por lo tanto, un intento de golpe de Estado o una ingobernabilidad en Venezuela, quien podría capitalizarla es el sector militar, que estaría obligado a protegerse en ese proceso. Es decir, en este momento la condición ideal es la que hay. Maduro está ahí y él asume los costos del mal gobierno, y el sector militar gobierna sin costos políticos, quedándose, por cierto, como el tercer sector en imagen en Venezuela. Por lo tanto, no tiene ningún estímulo a que eso cambiara en el corto plazo. ¿Qué queda entonces en el año 2015? La elección parlamentaria. Esa elección parlamentaria debería ocurrir este año. ¿Por qué? Bueno, la verdad, en Venezuela cualquier cosa puede pasar. Aquí analizar el tema de la perspectiva constitucional o legal es un poco complicado, porque en Venezuela no hace mucho rato que no hace falta tener la razón, sino conseguir quien te la dé. Y te la da el Tribunal Supremo de Justicia y la institucionalidad, que evidentemente siempre se la da al mismo actor. Es decir, no existe ninguna experiencia en el Tribunal Supremo de Justicia con una decisión contraria al gobierno hace 9 años y medio. Hace 9 años y medio no hay una decisión del TCJ en contra del gobierno. Por lo tanto, el tema constitucional, legal, es difícil, pero este es complicado. Y digo que es complicado porque, a pesar de ese control institucional, el gobierno venezolano siempre ha tomado decisiones que uno podría decir fronterizas, que siempre tienen alguna forma de amarrarse con alguna especie de legalidad o constitucionalidad o resultado electoral. Es decir, nunca ha sido realmente frontal rompiendo ese proceso. O sea, por lo menos ha buscado una excusa en el camino.
la elección parlamentaria le cuesta más. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución venezolana no solo dice cuándo se vence el periodo de los parlamentarios, que eso también lo dicen los gobernadores y alcaldes y duraron 1 año y pico más, pero también dice cuándo arranca el nuevo Congreso. La propia Constitución dice que el Congreso de Venezuela tiene que instalarse el 6 de enero del 2016. Esa acotación es más compleja de romper que la acotación de que duran 5 años, 4 años o 6 años, que por lo tanto tú después puedes decir, bueno, pero no se pudo hacer la elección, se mantienen en el poder hasta que haya la nueva elección y vamos viendo. No, aquí el 6 de enero del año que viene se tiene que instalar el nuevo Parlamento. Y la verdad, en función de las características sociales que está viviendo el país en este momento, uno incluso podría decir que al gobierno le conviene convocar una elección parlamentaria para canalizar la energía de la población hacia procesos electorales y no hacia otras formas de manifestación social, partiendo de que él podría convocar la Asamblea Nacional en diciembre, en este momento, convocar las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela en agosto y presionar a que la oposición convoque primarias entre uno y otro, con lo cual vamos a tener un año de 3 elecciones, primarias del partido de gobierno, primarias de la oposición y la elección parlamentaria, con lo cual drenas alguna energía en este juego que va a incluir toma de decisiones económicas más complejas, muy difíciles y no queridas por la población. Eso no quiere decir que lo pueda controlar, pero evidentemente tiene que unir un montón de estrategias en ese sentido. ¿Qué podría pasar en ese evento potencial electoral? Bien, si analizamos las dificultades del presidente Maduro, vamos a conseguir primero que un 84, casi 85% de la población venezolana dice que el país está en crisis, mal y muy mal. Así un perceptual negativo. Si analizamos la popularidad del presidente Maduro, la popularidad está en caída, con una pérdida de 30 puntos porcentuales, y si analizamos la correlación histórica entre la evaluación de gestión del líder y los resultados electorales en elecciones en Venezuela, van a conseguir que eso tiene una correlación de más de 94%. Es decir, no hemos visto nunca al gobierno sacar más de 4 puntos encima de la popularidad del presidente en ningún evento electoral en 17 años. Por lo tanto, con 22% de popularidad, es difícil imaginarse que el presidente Maduro puede ganar esa elección si corre en las parlamentarias. Ahora, eso no quiere decir que sea un imposible, solo quiero decir que evidentemente la oposición sale como un favorito a esa elección. Claro, una oposición unida. Es verdad que la oposición no lo está. La oposición no está unida, enfrenta un control institucional completo del gobierno, un control total de medios de comunicación por parte del gobierno, la capacidad de gasto del gobierno, que evidentemente puede introducir algo que rompa la proyección cartesiana de que porque Maduro no es popular, tiene que perder la elección. Es decir, pueden haber algunos eventos que puedan mover estos escenarios. Pero la verdad, luce bastante complicado, entre otras cosas, porque a pesar de que la oposición venezolana está dividida, fraccionada, y sus líderes se enfrentan incluso por egos muy importantes, la verdad es que frente a cada evento electoral en los últimos años se ha unificado. Se pega, aunque sea con chiclets, para una elección. Donde se divide más es frente a los eventos radicales. Y aquí está el gran dilema. La mayoría de la oposición se divide entre quienes creen que ir a una elección es ridículo, porque el gobierno controla todo y por lo tanto le será imposible ganar y cambiar en el futuro, versus quienes creen que un evento radical sería otro error
que el gobierno tiene arma, fuerza, poder, organización que la oposición no tiene y que por lo tanto jugaría a favor del gobierno o de terceros, mientras que el evento electoral, aún con todo el poder institucional del gobierno, si la oposición estuviera unificada, con un gap tan grande, le va a ser prácticamente imposible al gobierno no reconocer el triunfo en parlamentarias de la oposición, o en todo caso le obligará al gobierno a romper esa especie de democracia electoral e irse por una ruta distinta, que sería, por supuesto, abrir la caja de Pandora, y bueno, el juego sería completamente distinto al que el gobierno de Venezuela ha tenido hasta ahora. Cierro simplemente con una reflexión. ¿Qué pasa si la oposición gana una mayoría simple en la Asamblea Nacional? Bueno, en la cabeza de la mayoría de ustedes, dentro de nuestras democracias latinas, imperfectas, pero por supuesto todavía la más complicada de ellas, quitando a Cuba, sería mucho más, digamos, diría integral que la nuestra. Es decir, en todo caso, aún así, ir a una elección parlamentaria donde la oposición obtiene una mayoría simple significa un rebalance de poder, incluso para un gobierno presidencialista como el venezolano. ¿Por qué? Muy simple. Con una mayoría simple, el Congreso tiene la potestad de aprobar el presupuesto nacional. Por lo tanto, la oposición se va a tirar sin duda una no aprobación de presupuestos al gobierno del presidente Chávez, del presidente Maduro. Con lo cual, el presidente Maduro tendría que reconducir el presupuesto en un país que probablemente tendrá 3 dígitos de inflación este año. Obviamente imposible, el gobierno intentará utilizar su poder institucional para, con el Tribunal Supremo de Justicia, aprobar un presupuesto. Con lo cual el Congreso podría responder siguiendo lo que acaba de hacer el presidente Maduro, podría responder nombrando un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con mayoría simple del Congreso, que lo acaba de hacer Maduro en este momento. Con lo cual podrías terminar incluso en un gran conflicto institucional en Venezuela con 2 Tribunales Supremos de Justicia en breve. Es decir, estoy hablando de febrero o marzo del 2016, y un gran conflicto institucional que evidentemente yo no soy capaz de proyectar hacia dónde caminaría. Podría obviamente el gobierno controlarlo, tiene la plata, tiene el poder, tiene la fuerza, pero en todo caso el juego político de Venezuela cambiaría dramáticamente. Quiero expresar brevísimamente que he quedado absolutamente abrumado por la extraordinaria mesa que me ha tocado presidir, las brillantes intervenciones que nos permiten una mirada, no voy a decir objetiva, pero una mirada con una seriedad que nos ha ilustrado sobre países que en el contexto de América Latina tienen particularidades especialmente sensibles para entender. Le consulté al presidente Fernández la posibilidad de las intervenciones, a pesar de que tenemos una cena a las 8, si somos lo suficientemente breves y eficientes, podemos abrir una ronda de participaciones, porque creo que los temas han sido extraordinarios. Así que, por favor, quienes quieran intervenir. Beatriz. Yo quisiera formular 2 preguntas y hacer un brevísimo comentario sobre México, habida cuenta que mi destacada compatriota, la doctora Loaesa, no pudo llegar. El comentario que haré sobre México ojalá logre que sea neutro, pero creo que puede ser útil para que no se sorprendan por lo que yo estimo pueden ser los resultados electorales de la elección parlamentaria de México que es en este año. Primero, decir que dentro del paquete de reformas estructurales que impulsó el actual presidente de México, con un acuerdo entre los 3 partidos
mayoritarios que permitió un conjunto de reformas constitucionales de la mayor envergadura, porque la Constitución mexicana solo se puede transformar con 2/3 partes de los parlamentarios y con la ratificación de todos los estados. Entonces, te obliga el marco constitucional a tener cuando menos un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero habiendo 3 grandes partidos se logró este acuerdo tripartidista, haciéndose la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, etcétera, y una reforma electoral. Estas son las primeras elecciones con una nueva marco electoral que se aprobó dentro del paquete de reformas inicial de esta administración. Esta reforma electoral profundiza los controles sobre el gasto en las campañas, que es uno de los grandes y más complejos temas en México. No solo por lo que aquí ya se tocó de la posible infiltración de recursos del crimen organizado, particularmente en algunas regiones o en algunos distritos, aunque los diputados no son precisamente del interés del crimen organizado, sino más bien las autoridades que están en el Ejecutivo. Pero además de este tema que es muy dramático y que yo creo que es una de las cuestiones de mayor discusión en nuestra región, el papel del dinero en los procesos electorales, se profundizan los controles sobre los niveles de gasto, sobre las formas de comprobación del gasto, en un esfuerzo de transparentar el origen de los recursos privados y el cumplimiento de los límites. Les recuerdo que en México el sistema de financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos es principalmente público, con un componente menor privado, y que tenemos una organización institucional muy sólida que se transformó del Instituto Federal Electoral, IFE, al Instituto Nacional de Elecciones, que tiene una característica distintiva diferente a la del IFE, que es que puede atraer procesos locales. El Instituto Federal Electoral no podía intervenir en procesos locales, lo hacían solamente las autoridades locales, y ahora el INE puede atraer procesos locales, y esto tiene que ver con la percepción de algunas de las fuerzas políticas de que había varios procesos locales muy atrasados. Un segundo aspecto fue la aprobación de la cuota de género en un 50%. Esto supondrá una presencia de mujeres histórica en el Parlamento mexicano, y esta aprobación de cuota de género fue con una serie de candados para que los partidos políticos no pudieran birlar el cumplimiento de la cuota. Esto está representando un gran desafío para las organizaciones políticas para poder presentar una planilla de mujeres que pueda, además de representar la cuota de género, enriquecer el Congreso. Un tercer aspecto relevante que no se aplica en esta elección, y por eso no profundizaré en él, es que se autoriza por primera vez después de alrededor de 50 y tantos años, la reelección parlamentaria. Como ustedes saben, en México no tenemos reelección, somos un país profundamente antireeleccionista en términos filosóficos. Fue uno de los elementos neurálgicos del paradigma de la Revolución Mexicana, por el hecho de la dictadura a finales del siglo XIX de Porfirio Díaz, y este es un cambio de la estructura política mexicana que se va a empezar a aplicar en 2018 y que habrá que ver porque sus consecuencias pueden ser muy relevantes. Se aprobó la posibilidad de la reelección parlamentaria y se aprobó la posibilidad de la reelección por una sola vez de las alcaldías de los municipios. Entonces, es un tema que sí incide en la estructura política mexicana. Señalo estos datos, hay otros aspectos de la reforma electoral, pero quizá para efectos de esta presentación brevísima, estos sean los más relevantes. La elección se va a presentar, y por eso decidí intervenir,
en medio de una complejísima crisis de los partidos políticos mexicanos. Mi previsión analítica es que el partido en el gobierno, el PRI, va a ganar la elección. Y creo que la va a ganar independientemente de aptitudes, habilidades, éxitos en la administración del presidente Peña, errores y circunstancias muy complicadas en materia de seguridad nacional, especialmente en algunas regiones, porque va a enfrentar a dos partidos políticos que tienen una de sus crisis más profundas, particularmente el PRD. El PRD, que es representativo de la izquierda electoral mexicana, primero se salió Andrés Manuel López Obrador del PRD, que ha sido el líder carismático más relevante en los últimos años y que fue candidato presidencial sucesivo y con una alta votación, se salió desde hace 3 años y constituyó su partido político. Y digo su partido político porque estoy hablando con propiedad, que se llama Morena. Este partido va a jugar en la extrema radical y va a tener una influencia regional muy relevante, pero particularmente debilita las opciones competitivas del PRD. Y recientemente, después de los gravísimos problemas de Guerrero, yo quiero decirles que Guerrero es un estado gobernado por el PRD, en este régimen y en el anterior. O sea, el PRD lleva gobernando el estado de Guerrero cuando menos 12 años. Y los incidentes dramáticos en relación a los estudiantes sucedidos en Iguala, de la Normal de Ayotzinapa, el alcalde involucrado con el crimen organizado es del PRD. Entonces, este hecho sacude profundamente al PRD y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decide salirse del PRD. Entonces, el PRD está viviendo un momento dramático hacia su interior y eso va a repercutir en sus capacidades competitivas. Y en el caso del Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional no ha logrado resolver sus contradicciones internas y eso ha llevado a hechos tan insólitos como que la cúpula panista dificultara la posibilidad de que la esposa del presidente Calderón, que independiente de haber sido la primera dama, es una militante muy reconocida del Partido Acción Nacional y una mujer muy respetada en la política de su partido y en la política general, no sea candidata a diputada federal, lo cual habla de una disputa, una pugna interna en el Partido Acción Nacional muy compleja. Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, en la tradición política mexicana, que el presidente priista es una figura muy fuerte y normalmente el partido es más bien instrumentador y acompañante del gobierno, va a tener la posibilidad de resolver sus candidaturas con un grado mayor de unidad. Así es que me parece que no obstante las tensiones políticas evidentes de la crisis de seguridad regional, del problema de Ayotzinapa y de algunos otros que son problemas graves, la posibilidad de que el partido del gobierno resulte triunfador en las próximas elecciones parlamentarias es muy amplia. Y yo quisiera formular 2 preguntas y coincidir con el doctor Carlos Mesa de que fue una mesa espectacular, una panel extraordinario y muchas gracias por esta oportunidad realmente. Quisiera preguntar a mi querido amigo que sabe de mis pasiones cubanas. ¿Existe el mismo horizonte en el caso de que no ganen los demócratas la presidencia de la República en Estados Unidos y que un destacado gobernador de Florida sea ungido como candidato y después, si así lo decide el electorado, tenga la oportunidad, esto puede tener una repercusión o no? Y quisiera hacer una pregunta
adicional relacionado con la complejísima situación. Yo creo que el proceso de paz en Colombia ha sido un esfuerzo extraordinario, extraordinario. ¿Tienen ustedes la visión de que si finalmente las FARC canalizan encuentros de paz y llegan a algunos acuerdos formales y la sociedad colombiana los aprueba y el presidente Santos los instrumenta, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que pasar, los segmentos radicalizados de las FARC ligados con actividades ilícitas se puedan trasladar a otras regiones? Les dejo la palabra, por favor, primero a Carlos para responder. Gracias, muy breve, Beatriz. Primero, bueno, agradecerte, siempre se te recuerda en Cuba con mucho cariño. Por supuesto que si ganara Jeb Bush o peor, Marco Rubio, obviamente habría un escenario de tratar de revertir lo que se avanza. Yo pienso personalmente que esa es la motivación detrás de la cual los presidentes Raúl Castro y Barack Obama decidieron empezar por las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de acuerdos en los cuales no hay casi ningún problema. Hay una colaboración pragmática entre ambos países, temas de seguridad importantes, como la lucha contra el narcotráfico, que simple y sencillamente lo que hay que sentarse y firmarlo. Es decir, que hay la oportunidad en este proceso, comenzando por las relaciones diplomáticas y presuponiendo que no va a haber problema, aunque es una gran apuesta de Cuba y un gran riesgo de Raúl, porque ya los norteamericanos están exigiendo una serie de condiciones para la apertura de la embajada que por supuesto al gobierno cubano le preocupan. Es decir, sin límite para la presencia de funcionarios norteamericanos en Cuba, eso es un gran problema, porque es que se comportan de maneras, como diríamos, contradictorias con la Convención de Viena. Entonces, evidentemente se está aceptando eso como un riesgo y para trabajar sobre todo aquello que se pueda trabajar, que pueda hacer avanzar las relaciones, de manera tal que si triunfa un republicano, sea mucho más difícil virar para atrás acuerdos que al final, por ejemplo, en el tema narcotráfico, desde que Cuba y Estados Unidos comenzaron la cooperación en la lucha contra el tráfico de droga por la vía cubana, se redujo un 80% la cantidad de droga que entra a Estados Unidos por esa vía. Ahora, haciendo ya un pronóstico que me arriesgo a hacer, yo creo que el panorama republicano es tan complejo que no van a salir con un candidato triunfador. Creo que va a pasar algo parecido a lo del 2012 con Romney, y sí, como todo hace indicar, Hillary, hay una presión enorme sobre Hillary para que se presente. Pienso que es un riesgo que es un riesgo, pero no mayor. Rápidamente, la naturaleza del negocio de las drogas ilícitas es la movilidad, es el balloon effect. Si usted la controla aquí, se va para el otro lado, la controla allá, emigra. Buena parte del trabajo en la cadena de las drogas ilícitas en Colombia se fue para México. Esa es la realidad. No es que en Colombia no ocurran cosas horribles, pero digamos que buena parte se fue para México, y hasta donde mi conocimiento llega se está pasando de México a Guatemala y a otros países, porque donde haya eficacia o lucha o donde se pongan los reflectores, ahí los carteles de la droga se mueven y buscan sombra y buscan que no haya luz. De manera que ese es el juego.